Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima parte del curso Sistema de Calificaciones hecho en Java y MySQL. Rápidamente vamos a abrir lo que es SAM, activamos los puertos MySQL y Apache y abrimos nuestro NetBeans. Nos dirigimos a la interfaz Registrar alumnos. Yo voy a hacer esta interfaz un poco más grande, aproximadamente de este tamaño, y voy a colocar lo que es un label. En este label le voy a poner registro de alumnos para poder identificar la interfaz rápidamente. Voy a clic derecho en propiedades y me dirijo a la parte de font. Aquí yo le voy a poner que sea de tipo Arial Black con una dimensión de 36. Le doy en OK y Close. Si se pueden dar cuenta, pues cambia el tipo de letra y su tamaño. Bueno, ahora voy a agregar lo que es un panel. Lo coloco aquí y le voy a dar clic derecho y me dirijo a propiedades. En la parte de border voy a dar clic en los tres puntos y me dirijo a title border. En esta parte es donde voy a colocar el nombre del panel, que sería alumnos. En Tahoma, así lo voy a dejar, pero le voy a decir que quiero que sea de tipo 14. Le doy en OK y aquí aparece rápido. Muy bien. Ahora vamos a hacer un poco más grande lo que es nuestro panel. Si queremos diferenciarlo un poco más, nos dirigimos otra vez a propiedades, a título, y en esta parte del Tahoma, del font, le podemos poner que sea un tipo bold, para que así pues poderlo diferenciar un poco más. ¿Sale? Ahora vamos a colocar lo que son 6 labels. En este primer label va a ser ID, alumno, dos puntos, control C y control V. Y este va a ser nombre, control V, apellidos, control V. Aquí se nos movió un poco, veamos. Aquí va a ser grado, teléfono, y materia. Muy bien. Ahora vamos a seleccionar todos los labels y sin soltar el control damos clic derecho y nos dirigimos a la parte de alinear y le ponemos que se alinee a la derecha. Así de esa manera pues todos van a estar alineados de la misma manera y no van a estar distorsionados. Ahora vamos a agregar lo que son unas cajas de texto, unos text field. Los hacemos un poco más grande, control C y control V. Este será para nombre, otro para apellidos y otro para teléfonos. Ahora, para grado y materia, vamos a agregar lo que son unos combo box, que serían estos de aquí. Lo hacemos del mismo tamaño. Bueno, aquí el panel nos queda un poco grande, simplemente lo recortamos. Muy bien. Ahora, en esta parte, vamos a agregar lo que son los tres botones, que sería el botón de agregar. Le cambiamos el nombre respectivamente. Esto ya lo hemos hecho antes. Agregar, actualizar y nuestro botón de volver. Ahora vamos a agregar lo que es un JTable. Veamos, aquí está. Lo colocamos aquí y vamos a hacerlo un poco más pequeño. De ese tamaño es perfecto. Hacemos un poco más grande lo que es nuestro frame. Así. Y ahora en este mismo JTable vamos a agregar lo que es el pop menú. También vamos a colocar este label que va a ser el de buscar, dos puntos. Agregamos nuestra caja de texto. Y vamos a agregar otro label
que va a ser el que nos cuente cuántos registros tenemos. Cantidad. En este caso, ustedes lo pueden colocar con un label o lo pueden colocar con una caja de texto. Yo, para que se vea un poco más llamativo, lo voy a colocar con una caja de texto. ¿Sí? Va a ser mi contador de registros. Bueno, ahora vamos a quitar lo que tienen adentro los text fields y les vamos a dar nombre. Este va a ser txt id alumno. De igual manera, este va a ser txt nombre. Borro lo que tiene adentro en el edit text. Igual para apellidos, borro lo que tiene adentro y le pongo el nombre txt apellidos. Para grado, le voy a dar clic derecho a cambiar el nombre de la variable y le coloco cmb-grados. Para teléfono, borro lo que tiene adentro, clic derecho, cambiar nombre de la variable, txt teléfono. Para materia, cmb-materia, ok. Para mi botón agregar va a ser btn agregar. Este va a ser btn actualizar y btn volver. Para este lo vamos a colocar txt buscar. Borramos lo que tiene adentro. Este va a ser txt cantidad. Muy bien. Para mi tabla le voy a poner de nombre tabla-registro-alumnos. Nos dirigimos a lo que es al window y cliqueamos en Navigator. En otros componentes, aquí es donde nos va a aparecer nuestro pop menú. Damos clic derecho en agregar paleta y le colocamos menú ítem. A esta parte yo le voy a decir que se llame pop borrar y este va a ser pop eliminar. Ahora simplemente vamos a dar clic a nuestra tabla, clic derecho en propiedades y en donde dice componente pop menú, simplemente le vamos a decir que seleccione el pop borrar. Listo. Vamos a dar lo que es doble clic a nuestro pop eliminar para que nos genere el espacio correspondiente. Ahora nos devolvemos a diseño y de igual manera, bueno, primero nos vamos a dirigir a lo que es a la parte de código. En esta parte de código vamos a colocar lo que es el text prompt. ¿Sale? Vamos a mandar a llamar lo que es el nombre, apellidos y todo lo que correspondiente. ¿Sí? Esto nos va a servir para que a la hora de que nosotros empecemos a ingresar información, pues no nos vayamos a confundir en que aquí coloquemos apellido o coloquemos algún número, ya que suele suceder que muchas veces estamos distraídos y se ingresan cosas en los lugares donde no van, y a la hora de hacer un reporte o de checar algún dato, pues no nos va a aparecer o nos va a marcar error. Bueno, nos devolvemos a nuestra parte de código y mandamos a llamar lo que es el text prompt. Yo le pongo aquí nombre es igual a new text prompt, así de esa manera. Coloco lo que quiero que aparezca, que en este caso sería escribe tu nombre. Ahí está la variable txt nombre y punto y coma. Ahora voy a colocar control shift y hacia abajo la de apellidos, la de teléfono y la de buscar. Aquí nada más voy cambiando el nombre de las variables. En este sería txt apellidos, en este va a ser teléfono y este será buscar. Ahora simplemente vamos a cambiar el nombre de las variables. Le voy a poner apellidos, teléfono y buscar.
Llegando a esta parte, vamos también a centrar lo que es nuestro frame, que sería con el this.setLocation relative to. Le colocamos que sea nulo y en esta parte vamos a mandar a llamar un método que más adelante lo vamos a crear, que sería nuestro método limpiar, el paréntesis y punto y coma. Como nosotros no vamos a utilizar esta parte del ID alumno, lo vamos a poner en falso para no cometer un error de escribir aquí algún número o escribir el nombre aquí, el segundo nombre aquí y apellidos. Para eso nosotros tenemos que ponerlo en falso. Entonces lo mandamos a llamar txt id-alumno setEnable y le colocamos que sea falso. De esa manera, a la hora de correr nuestro programa, pues no vamos a poder cliquear en él. Bueno, ahora simplemente vamos a crear lo que es nuestro método limpiar para que ya no nos marque este error. Nos salimos de nuestro constructor y en esta parte es donde crearemos nuestro método limpiar. Le agregamos su correspondiente par de llaves. Aquí hay que colocarle void. Y si se pueden dar cuenta, ya no nos marca ningún error el sistema. Aquí voy a llamar todos los campos de texto y los combo box. Entonces sería el txt id alumno.ctext de esa manera. Sería id alumno, nombre, apellidos y teléfono. Aquí vamos a ir cambiando. Sería nombre, apellidos y teléfono. Ahora, para los combo box, los mandamos a llamar cmb-grado.set. Veamos, aquí nos está marcando algún error. Veamos cómo le pusimos de nombre. Aquí simplemente le voy a quitar esa S de más. Nos devolvemos y ya estamos en lo correcto. Entonces colocamos set selected index y le vamos a decir que sea en la posición número 0. De igual manera, vamos a agregar lo que es cmb-materia.set selected index y que aparezca en la posición 0 cada vez que limpiemos nuestros cuadros. Muy bien. Ahora vamos a guardar. Antes de que algo más suceda, nos dirigimos a diseño y vamos a dar clic derecho en el combo box de grado. Nos vamos a propiedades y en esta parte donde dice model, damos clic en los tres puntitos y vamos a borrar todo eso. Aquí vamos a colocar seleccione grado. Y aquí vamos a ir colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10, el 11 y el 12 en caso de que la universidad, la preparatoria, pues sea por cuatrimestres. Aquí vamos a dar en OK, ya que si damos otro Enter, pues se nos va a generar un espacio más y eso nos puede generar problemas o conflictos en un futuro. Entonces hay que colocar en OK y Close. Como se pueden dar cuenta, pues ya ha cambiado aquí. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer de igual manera para lo que es de materia. Nos dirigimos a propiedades y en model vamos a borrar toda esta parte. Le colocamos seleccione materia. Aquí lo voy a dejar así, ya que los datos de materia o cursos, como le gusten llamar, pues lo vamos a mandar a traer de la base de datos. ¿Sí? Muy bien. Ya estando aquí, aguardamos. Y por el momento creo que va a ser todo del video para no hacer el video tan largo. En la próxima vamos a programar lo que es la interfaz registro de alumnos. Bueno, por mi parte sería todo y los invito a suscribirse a mi canal, ya que eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Así que esto sería todo. Hasta la próxima.